Ahora sí, estoy grabando. Mafalda. Bien. ¿Qué pasa con Mafalda? ¿Qué hace Mafalda? Que no haga Ay, lío. perdón. Me muero, tiene un pato. Yo entiendo que se Qué murió ¡Qué Kino, lindo! hermoso. pero a ver, no es Es para que muy Mafalda lindo. haga lío. Es que tengo un patito que se está portando re mal. Ah, no, no. No, yo Vamos a tengo un hacer a la perrito que está naranja. durmiendo acá conmigo, así que estamos igual. Está bien. Pero un pato. Bueno, les decía entonces el caso cuando no dibuja con lluvia, que es muy típico de las personas oposicionistas. ¿Qué era el oposicionista? El oposicionista es el que hace lo contrario de lo que uno le dice. Es decir, es ese chico que uno le dice, bueno, a ver, dibuja o hacete la cama y no la hace, ¿no? O sea, es el que, es ese chico que se opone a todo lo que uno le propone. Ese es el oposicionista, ¿sí? Que muchas veces, digamos, esto tiene que ver con una cuestión, digamos, propia del sujeto de querer controlar la situación, ¿no? Esto hace alusión, no es que es oposicionista porque es un jodido, o sea, no, es oposicionista porque quiere marcar un poco la situación y mantener ese control sobre el otro. A eso se refiere. Si es la persona, digamos, manipuladora o controladora, ¿sí? Después habla, dice, de charco, habla también, bueno, de rayos, lluvia en un solo lugar, Profe, sí. ¿y si la lluvia es en forma de palitos y no de gotas? Sí, hay que ver, digamos, hay que ver la intensidad con que se presenta. Es decir, si no es, digamos, muy intensa, es como que no se ve como demasiado amenazante. A veces sí, si está muy en punta, por ejemplo, sí, podría verse o interpretarse como que el sujeto siente Se siente amenazado, digamos. Claro, claro, como que siente que lo va a lastimar. A eso se refiere. Es un poco cuando habla acá también, por ejemplo, de rayos, ¿sí? Es decir, esto ya cuando una situación se presenta peligrosa, vamos a decir, donde el sujeto puede salir como lastimado en esta situación. Perfecto. Después habla del charco, dice, cuando hay un charco, por ejemplo, así, ¿no? Como se ve acá. ¿Ven que tiene como un charquito abajo? Cuando habla del charco, generalmente hace alusión, por ejemplo, a alguna situación fetal, o algún problema o alguna cuestión relacionada con el embarazo o hecho traumático ocurrido a la madre embarazada, ¿sí? O personas que experimentaron una situación de cesárea o de embarazo prematuro. Generalmente hace alusión a este tipo de cuadros, ¿sí? A ver. Bueno, después habla, dice también, objetos, de animales, objetos inanimados adornos, ¿sí? Un poco lo que hablábamos también en lo que tiene que ver con los accesorios, son elementos que a veces son más que nada presentados como obstáculos. Más que nada, en el caso de los animales, ¿sí? Sí se toman como en el caso de las personas, por ejemplo, que acompañan al personaje. Es decir, a veces la presencia de animales hace alusión también a, digamos, esto de necesitar también la compañía o el acompañamiento del otro para poder sostenerse, ¿sí? Bueno, después tenemos la presencia también del sol o la luna. También hace alusión a lo que le decía recién a Mazuco, a Mazuco, no me acuerdo quién era que me preguntaba de las nubes. No, creo que fue otra chica, me preguntó de las nubes. También, como presencia de la figura parental, como presencia de control, ¿eh?
Es decir, esto como que de repente necesita de repente también el acompañamiento de los padres para poder avanzar o para poder eh, desarrollar una tarea, ¿sí? Después, otro apartado que en las pautas de contenido habla de la vestimenta o elementos de la vestimenta. Generalmente, ¿sí? Empieza, por ejemplo, enumerando los bolsillos. Esto lo hablábamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de DFH? El tema de las manos en el bolsillo. Bueno, el tema acá es una interpretación muy similar, es decir, las manos en el bolsillo generalmente tienen que ver con algún conflicto en torno a la sexualidad, alguna cuestión que tiene que ver también con la homosexualidad. Por ejemplo, el tema de los botones, cuando hay un exceso de botones hay un grado muy grande de dependencia, es una persona muy inmadura, cuando se presentan gran cantidad de botones. Y si hay un solo botón, dice que habla de apego al vínculo materno. ¿Mm? Después tenemos otros elementos de vestimenta como las botas. Las botas se toman como un elemento de apoyo del sujeto. Acá dice reafirmación sobre comprensión y reafirmación de la decisión. ¿Sí? Es decir, de necesidad de tener este fundamento, que son las botas, ¿sí? Para justamente sostener a la figura o esta necesidad de marcación del sostenimiento de la figura. Bueno, transparencias dice también, ¿no? Angustia frente al cuerpo, ¿sí? O lesión cerebral, conducta actuadora. Esta muchas veces tiene que ver con conductas, digamos, algún trastorno neurológico, esto de mostrar las distintas partes del cuerpo, ¿sí? O cuando hay un conflicto con el cuerpo. Después toma, por ejemplo, bueno, dice corbatas como signo de sexualidad, también como hablábamos de la pipa, ¿se acuerdan? O del bastón. Bueno, en el caso del hombre es un poco como un elemento definitorio, digamos así, de la sexualidad masculina. Los zapatos también como elemento de afirmación, si son muy marcados, inclusive hace la afirmación a la variante de los zapatos en punta, que habla ya de personas más bien agresivas. Que eso se puede presentar así como bien en forma puntiaguda, ¿sí? Bien, otro apartado que hace, voy muy rápido, si no me dicen, capaz que yo me embalo y no pueden tomar nota. Las formas del paraguas o las variantes que se pueden presentar frente al paraguas, ¿sí? Por ejemplo, el paraguas cubriendo media cabeza, ¿no? Así. Es decir, hay como un mecanismo de ocultamiento, de retraimiento, ¿sí? De no querer mostrarse. Algo así, por ejemplo. A ver si lo puedo mostrar. ¿Ven? La ausencia de paraguas quiere decir que, o generalmente está asociado a que la persona puede manejarse por sí sola, hay como un sentimiento de omnipotencia, como que él puede hacerse cargo de la situación y no necesita ningún tipo de mecanismo. El paraguas hacia la derecha tiene que ver con algún temor hacia la autoridad. Acá habla específicamente, por ejemplo, del padre, ¿sí? El paraguas hacia la izquierda es que
está defendiéndose de algo del pasado o de la, digamos así, de la autoridad materna, ¿sí? El paraguas cubriendo adecuadamente a la persona hace una alusión a una persona que tiene mecanismos adecuados de defensa, un comportamiento aceptable, ¿sí? Una defensa sana, exponiéndose lo necesario y estableciendo mecanismos de defensa también los que son necesarios. El tamaño del paraguas, si es un tamaño más grande de la persona, es que es una persona que generalmente tiene mecanismos excesivos de defensa. Profe, me quedé en el paraguas hacia la derecha, hacia la izquierda, el otro, el que vino después. El paraguas cubriendo adecuadamente. Ah, sí. Tiene que dar alusión a la persona sana o a una persona, digamos, con un comportamiento correcto o mecanismos adecuados de defensa. Gracias. Otra cuestión es la, decíamos, el paraguas que tiene que ver con la, cuando es muy grande, es la persona que se defiende, digamos, muchas veces, digamos, como que está en actitudes defensivas en exceso o en extremo, ¿no? Es la gente que, yo por si las dudas acá, no hablo con nadie, por si las dudas me cuido, ni no hay nada que haga pensar esto, pero bueno, es esta gente que tiene estos mecanismos porque, bueno, porque ha tenido algún hecho en el pasado que lo lleva a manejarse de esa manera, ¿sí? Después habla, dice, paraguas con agujeros, ¿sí? Por ejemplo, hace alusión a alguna psicopatía o hace alusión también a alguna enfermedad orgánica, hay algo que está como averiado, como lastimado. Paraguas, dice, y nubes fusionados. Que hay una, digamos, como que hay un confundimiento en lo que tiene que ver, hace alusión, dice, a cuadros esquizoides o a un confundimiento más bien con la realidad, ¿sí? El paraguas también puede presentarse más chico que la persona, personas que de repente no sabe defenderse o no sabe establecer, digamos, mecanismos frente a las presiones del medio, o tiene mecanismos, y se acá habla de mecanismos lábiles, es decir, mecanismos muy, muy débiles frente a la hostilidad del medio. El paraguas, la persona con el paraguas cerrado, vieron que a veces aparece, por ejemplo, como acá. A ver. ¿Ven? La persona con el paraguas cerrado y en la manga es la persona que está esperando que alguien lo defienda, no establece ningún tipo de mecanismo. Dice que no tiene fuerzas para luchar, es decir, baja la guardia y deja que otro lo defienda. Después dice paraguas cerrado y en el piso. Es la persona que directamente ya se deja, ya se abandona. Acá, por eso cuando ustedes lean el texto van a ver que hace alusión a, por ejemplo, cuadros o personas con enfermedades terminales. Por ejemplo, gente que está ya abandonada, que ya no espera más nada y que no tiene energía para defenderse. Después tenemos el paraguas que sale volando, ¿sí? También habla de defensas débiles, o un yo muy débil, como que no puede sostener ese mecanismo defensivo, ¿ven? Como acá. Como que no puede luchar contra eso, habla de un yo débil. Después tenemos el paraguas, por ejemplo, como si fuera un pico, o con punta de lanza, dice acá, es decir,
habla de personas agresivas, ya, que recurre a la agresión, ¿sí? Por ejemplo, algo así. A ver. ¿Lo ven? Bueno, ahí. ¿Sí? Parece que fuera con un pico, ¿vieron? Bueno, paraguas con dibujos también. Paraguas con decoración o con estampado, dice, hace alusión a personas con enfermedades orgánicas. ¿Mm? Después está el paraguas en donde, por ejemplo, las varillas aparecen como remarcadas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son, generalmente corresponde a paraguas de personas fabuladoras, dice, porque necesitan, como que tienen que remarcar un poco ese mecanismo defensivo, pero recurren muchas veces a las mentiras, a la fabulación, ¿sí? ¿Mm? La confusión o utilizar el paraguas como si fuese un sombrero. Esto es como una confusión de ideas, dice acá. O sea, no saber para qué se utiliza cada cosa, como que se confunden, eh, digamos, muchos elementos. El paraguas también con un mango débil, habla también un poco lo que decíamos con el paraguas volador, es decir, este yo débil que no se sostiene, no se puede, no tiene un yo adecuado para poder justamente sostenerse frente a las problemáticas del medio. Después habla, dice reemplazo del paraguas por otros elementos. Por ejemplo, que en vez del paraguas, no sé, el sujeto esté bajo un techo, o bajo un toldo. Recuerden que la consigna es dibujar una persona bajo la lluvia. Entonces, acá podemos, digamos, el sujeto puede disparar para cualquier lado. Entonces, cuando se presenta un dibujo con un accesorio de este tipo, ya estamos hablando de una persona que necesita tiene una actitud dependiente, que necesita que alguien lo defienda, ya no tiene mecanismos defensivos. Como por ejemplo, ven acá. A ver. Ahí, ¿ven? Está como con un toldo. Ahí. ¿Sí? O bajo un techito. Sí. Le hago una pregunta. Si uso una capa o un piloto, ¿se toma también así? Como También, ahora vamos a ver, está dentro de esos, en los que vamos a ver ahora, Lorena. perfecto. Después habla, dice la persona, por No sé. ejemplo, que opta por refugiarse en una caverna, que habla también como un refugio parental. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tronco del árbol con hueco? Bueno, acá es exactamente lo mismo, esta necesidad de protección del sujeto. El tema de estar dentro o directamente detrás de una ventana, no involucrarse, habla de pasividad, de no poder interactuar con el medio. Dibujo detrás de una ventana sería esto, por ejemplo, o el sujeto que se representa mirando la lluvia a través de una ventana. Esto es, por ejemplo, mantenerse al margen de toda la situación, ¿sí? No involucrarse. Después dice utilizar otros elementos como paraguas, por ejemplo un papel o algo, que un poco lo que preguntaba Lorena recién, el tema del piloto o el sombrero, es decir, habla de una defensa pobre o que recurre a otros elementos para poder defenderse del medio. O sea, dice acá, poco sentido práctico para defenderse. Como que no puede establecer una defensa convencional. Un poco lo que preguntaba Lorena, ¿no? Esto de decir, bueno, utilizo, en vez de agarrar un paraguas, me pongo una capa, o me pongo un sombrero, o
O si tengo un diario, me tapo con el diario, ¿sí? O lo mismo, por ejemplo, hay otra variante que es el de taparse con la mano, que habla ya de mecanismos de omnipotencia, en realidad, porque, digamos, para protegerse no recurre a ningún tipo de objeto. ¿Mm? Bien, y después, por último, habla de un poco de las partes del cuerpo, ¿sí? Hace alusión, por ejemplo, bueno, son un montón, no voy a ir uno por uno, pero digamos, son un poco repetitivos, son muy similares a los que vimos para, ¿cómo se llama esto? Para DFH, por ejemplo, el tema de los ojos viscos, esto de impulsos de agresividad, el tema de la boca con dientes, ¿sí? El tema de la cabeza, si la cabeza está es muy desarrollada, preocupación por algunas cuestiones que tienen que ver con lo intelectual, ojos como puntos o falta de nariz, habla de retraimiento, ¿sí? ¿Sí? Digo, no voy punto por punto, pues son casi iguales a los que vimos con DFH. Pero bueno, como para tener un poco como ejemplo, ¿no? Dice cuello angosto, depresión, cuello grueso, sentimiento de inmovilidad. Orejas, dice, cuando están muy marcadas, preocupación por la crítica o el comentario de los otros. ¿Sí? Cabello dice potencia sexual, vitalidad, signo de virilidad, apasionamiento y seducción. O sea, yo estoy en el horno, así. Cabellos en punta, dice, habla de agresión. Por ejemplo. Después habla de las manos, brazos largos, brazos cortos. Por ejemplo, ¿recuerdan brazos largos, brazos cortos? Tienen que ver con el tema de una mayor o menor posibilidad de interactuar con el medio, de conectarse con los demás, ¿sí? Marcación de las caderas en la mujer, por ejemplo. El cuerpo, el cuerpo muy estructurado, como el cuerpo, la persona que de repente está en situación de actividad o de vigilia, ¿sí? Esto de un mecanismo defensivo, una excesiva rigidez. Después el tema de las manos, por ejemplo, manos grandes, ¿sí? Esto de problemas de agresividad, ¿sí? Después incluye, por ejemplo, acá puño cerrado, ¿no? Agresividad, dedos tipo garra, dedo unidos como una manopla, o sea, como torpeza, ¿sí? Como que tienen formas torpes, digamos, de repente como para poder manejarse. El seccionamiento de las manos también, esto que hablábamos también de FH, de sentimientos de culpa frente a algunas, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la sexualidad o algunos impulsos que de repente no puede conectarse, ¿sí? El tema de los pies, la falta de los pies como sostenimiento de la figura, como inestabilidad, ¿sí? Que la persona, dice acá, ¿no? Dice, sin pies, desaliento, abatimiento, falta de ilusión, tristeza, resignación. Es el que no llega nunca. Falta de confianza en sí mismo, inseguridad. Me gustó eso de el que no llega nunca, ¿sí? O sea, a esto hace esta marcación con lo que tiene que ver con los pies, ¿sí?
Pies pequeños, lo mismo, desarmonía en los pies, un exceso de, digamos, lo que tiene que ver con el sostenimiento de la figura, ¿sí? Acá habla inclusive y se indica conflicto homosexual, ¿sí? Pies descalzos también, hace otra variante que es, más bien dice el deseo de permanecer en una etapa infantil. Vieron que generalmente, bueno, los chicos son los que siempre andan descalzos, ¿no? Y bueno, que no quiere realizar ningún esfuerzo, como que, o sea, hay gente que quiere vivir de repente más libremente. Ven que se reiteran mucho los criterios comparados con DFH, ¿sí? Por eso voy así medio por arriba, porque me parece que no tiene mucho sentido, los marco como para que ustedes lo sepan, pero para que, digamos, no detenernos demasiado en esto, ¿sí? Después Profe, dice, disculpe, sí, una sí, pregunta. Me quedé en el tema del paraguas. Cuando hablaba de un mango débil, ¿cómo se presenta este mango débil? por ejemplo, cuando en el ¿A qué? dibujo el mango está como muy, vamos a decir, no demasiado explicitado, dibujado con líneas débiles, o aparece medio como ajado, ¿eh? A eso se refiere, a ese tipo de mango, que no está bien visible, que está como insinuado, vamos a decir, ¿sí? Gracias, yo quería interrumpir antes. No, por favor, lo que necesites. Pero, ¿qué Em, pasaba con ese? Yo tampoco lo noté. ¿El mango débil qué significaba? El mango débil era lo mismo que sucedía con el paraguas volador, es decir, es esta defensa débil o esta base débil, vamos a decir, de la defensa frente a las amenazas o cuestiones del medio. ¿Sí? Sí, como que es como que uno no lo puede sostener o no lo puede controlar. Por eso es un poco la implicancia, un poco la misma para ambos indicadores. Después dice el tema de las líneas remarcadas o doble línea también, sentimientos o relacionados con personas más bien con comportamientos obsesivos o detallistas. Y después hace un último apartado que habla sobre la identidad sexual, ¿sí? En la identidad sexual también muchas veces se confunden lo que es rasgos femeninos con rasgos masculinos, ¿sí? Qué sé yo, dibujos de hombres con pestañas, o muy caderones, ¿no? O personas, o al revés, personas o mujeres con poco rasgo femenino, ¿sí? El tema de la figura desnuda, o la figura, por ejemplo, que aparece bañándose, habla de fantasías exhibicionistas, ¿sí? O narcisísticas, esto de querer mostrarse en su totalidad. No es lo usual, pero digamos, es una variante que a lo mejor se puede llegar a presentar. Y otra variante es reemplazar a una persona por un personaje, ¿sí? No representar, digamos, a una persona ideal. Por eso les decía esto de muchas veces de ver el ambiente, ¿no? Donde uno va a tomar el test para que no se produzcan estas cuestiones, ¿no? Que el sujeto copia una determinada figura, un determinado personaje, ¿no? Muchas veces habla de figuras idealizadas, por ejemplo, la persona que dibuja una figura, qué sé yo, tipo un superhéroe, un ideal yoico, vamos a decir, hace alusión a esto, o si son figuras más bien, digamos,
qué sé yo, más bien demoníacas, o tipo Drácula, una cosa así, como figuras persecutorias, como que algo lo perturba, como que hay algo que de repente destruye un poco la armonía, ¿no? que el sujeto tiene, ¿sí? Títeres también, o marionetas, por ejemplo, personas que a lo mejor se ven como ridículas, ¿sí? Que no tienen una pobre imagen de sí mismo, ¿sí? O que siente que son fuente de burla, o de crítica. Personas disfrazadas también, tiene que ver un poco con ocultarse, vieron que la gente a veces, por ejemplo, el exceso de ropa o el exceso de personas muy vestidas, bueno, habla acá también de cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, inclusive dice a veces homosexualidad, hay que ver también cómo esa persona está caracterizada en cuanto a su ropa. También habla, por ejemplo, bueno, de estatuas, que habla acá ya habla de ideas delirantes o fantasías omnipotentes, ¿sí? O como robots, personas que ya, digamos, se ven como rígidas o con alguna, como despersonalizadas frente a los demás, es decir, como que tienen una falta de humanidad o de sentimiento frente al otro, ¿sí? Y por último dice dibujo de payaso o de personaje de historieta, esto que hablábamos recién, que generalmente dice que se da en adolescentes, esto de querer ocultarse o querer como evadirse o no, o evitar mostrarse. Que también, digamos, tiene que ver también, obviamente, como decíamos hace un rato, con figuras que rayan, digamos, lo que tiene que ver con lo idealizado, ¿sí? Bien, esto sería un poco los rasgos o los criterios como para ir evaluando un hombre bajo la lluvia. Ven que son unos cuantos, yo por eso me interesaba puntualizarlos como para que ustedes lo tengan. Y la idea es, bueno, yo ahora les voy a mandar un dibujo para que ustedes lo analicen, como el lunes que viene no nos vamos a ver porque es feriado, nos vemos el otro lunes para así lo trabajamos en la otra clase, sería el 19. ¿Sí? La idea es analizarlo en base a estas pautas y poder hacer un pequeño informe o ver qué conclusiones llegan. El dibujo que yo les voy a mandar no es del caso que estamos siguiendo, es un dibujo un dibujo cualquiera, digamos que más que nada que lo vamos a utilizar para poder ir practicando algunas de estas cuestiones que vimos acá. Bien. ¿Se entendió más o menos? ¿Quedó más o menos claro? Más o menos las pautas como para que ustedes los puedan entender. Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos. Cualquier cosa le escribimos. Sí, me escriben por plataforma o al mail, a mí no me molesta para nada. Más o menos yo ahora esta semana les voy a mandar el dibujo, como para que ustedes lo vayan viendo. Y bueno, eso lo hacen ustedes como para, así lo trabajamos en la próxima clase el lunes 19. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos la Buena próxima. semana. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Buenas Chao. noches. Chao.